he podido y he tenido la oportunidad de leer el libro que presento, lo cual es una gran ventaja, y me he permitido escribir unas palabras al respecto. Uno de los objetivos del programa de ediciones del Área de Cultura y Diputación de Salamanca es aunar la investigación rigurosa de los temas salmantinos, con la divulgación de las tradiciones, historia y el conocimiento del municipio de nuestra provincia. Y a este objetivo responde la edición de monografías locales de los municipios salmantinos con aspectos que ayuden a comprender la intrahistoria de nuestros pueblos. Y digo intrahistoria y no historia por casualidad. La primera vez que leí esta palabra fue en un libro de texto cuando era un joven imberbe en clase de literatura. Y aquel texto hablaba de don Miguel de Unamuno, quizás el escritor que mejor ha sabido transmitir en sus obras esa parte de la existencia de los pueblos de España, esa parte que nunca aparece en los libros de texto ni en los grandes titulares, pero esa parte que todos vivimos cada día de nuestras vidas. Es lo que don Miguel llamaba la intrahistoria, el vivir cotidiano de las gentes sencillas, el esfuerzo diario, el trabajo, las costumbres ancestrales, los sentimientos y las relaciones humanas que han conformado durante siglos la idiosincrasia y la peculiaridad de cada pueblo y de cada comunidad humana. Y de eso precisamente nos habla de forma magistral el libro A la luz de las candelas, que hoy presentamos, y que han escrito, como sabéis, Benito Blanco y Daniel Sánchez, que han trabajado y buceado en la cultura oral de Candelario para darnos a conocer su inmensa riqueza histórica, recuperar esa memoria que se ha transmitido generación tras generación, saber de dónde venimos para conocer quiénes somos y por qué, resaltando sobre todo el factor humano por encima de cualquier otro. Para mí es un placer estar hoy en Candelario, y digo estar físicamente, porque virtualmente lo estoy desde que Belén Cerezuela, aquí presente, me entregó un ejemplar de este libro que hoy tengo el privilegio de presentar. He disfrutado de cada una de sus páginas, porque todas ellas tienen un sabor y un aroma muy especial. Desde la subida del viajero desde Béjar hasta sus diálogos, paseos y anécdotas con distintos vecinos y personas de la muy leal y noble villa de Candelario. Ha sido como introducirse en el libro y dejarse llevar por el recorrido que propone al lector. Don Miguel de Unamuno veraneó y disfrutó en Candelario en diversas ocasiones. Quizá por eso nos dejó una frase que decía: es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos. Sin ninguna duda, Benito, Daniel y Pablo habéis sabido recoger el reto de nuestro querido y antiguo amigo rector. Los vecinos y vecinas de Candelario podéis estar muy orgullosos de este libro. En él está recogida vuestra alma y vuestra esencia. ¿Qué os tengo que decir yo a los que sois de este pueblo? Que desde luego ya lo considero un poco mío también, que sois geniales, que tenéis unas tradiciones geniales. ¿Por qué creéis que este mozo, que es el amo de la casa, pone esto aquí y le pone un moño a su mujer para que se tenga que agachar más para pasar por aquí? O sea, eso está, todo está requete pensado. Las anécdotas que nos contaban en 2 o 3 ocasiones que la grabamos y demás, dieron pie a la escritura de este libro, que no es pretencioso, no es pretencioso. Sencillamente, pues es una manera de explicar parte de la historia y parte de las historietas de este pueblo. Y por eso, yo, Julián, os damos muchas gracias a la Diputación, porque difícilmente, bueno, pues podéis atender todos los ruegos que me imagino que os harán, pero que este lo habéis considerado bien, y yo creo que Candelario se lo merece. Pero yo hoy, me vais a perdonar que dirija unas palabras muy especiales a Pablo Unamuno. Pablo, yo sé que tu abuelo ha sido un hombre famoso, un gran rector, un gran escritor, un gran filósofo, un gran ensayista, yo lo sé, y que esa mochila del abuelo se lleva mal, pero tú eres un tío genial. Mirad, el año que se ha pegado Pablo, no año, cuando se empezó a pensar en los homenajes a Unamuno, cuando lo avasallaron por todos los lados. Yo he ido, porque tengo un hermano que le gusta mucho esto de Unamuno y tal, yo he ido por todas las provincias, por todos los casinos, por todas las historias. Ahí está Pablo, siempre. Y yo te quiero dar las gracias en nombre de los pelamanillas, como Daniel y yo, de los que no tenemos ningún título que poner encima de la mesa. Esa gente del pueblo, ¿no? Esta gente que está aquí, muchas gracias. Tenía ganas de decírtelo. He intentado 50 veces que te hagamos un homenaje, pero hoy aquí, en este pueblo tan bonito,
te queremos dar, el Pramanillas, Daniel y yo, las gracias. Y yo espero que todo el mundo también las comparta. Pocas cosas más tengo que decir. Yo sé que aquí hay gente que entiende mucho de Candelario. Levántate, por favor, levántate. Levántate, levántate, levántate. Este señor que ha escrito todo un libro de Candelario y que nos ha ilustrado, muchas gracias por él también. Nosotros no llegamos a tu historia, nos hemos limitado a poner de manifiesto nada más lo que queremos. Muchas gracias también. Y gracias a todos. Yo espero que lo leáis con el cariño que nosotros lo hemos escrito, nada más. Y que no busquéis en él una obra de arte, buscar sí una obra de verdad, de cariño hacia este pueblo, nada más. Dicho, yo poco más tengo que decir. Sí quisiera, además de lo que han dicho todos, daros las gracias a todos los que habéis venido. El día y la hora son fatales, pero bueno, aquí estáis. Sí quería dos cosas, sí decirlas. Y después, en lugar de hablar, como decía mi abuela, por aquí alguna habrá que decir, ya salieron los abuelos. Poner un poco el caramelo en la lengua y leeros 2 o 3 partes del libro para que, como aquel umbral, y de mi libro, que lo compréis, porque comprarlo también es fomentar un poco este edificio donde estamos. Y las dos cosas que quería decir, una, dar las gracias una vez más, Benito lo ha hecho, pero a las dos personas que han sido un poco el alma o la concepción de este libro, como son Belén y Chabela. A ellas fueron las primeras que le fuimos a presentar la idea y ellas fueron las primeras que apostaron. Hoy Chabela no puede estar, tiene otros compromisos, pero sé que le hubiera gustado estar. Y en segundo lugar, a la hora de hacer un libro sobre Candelario, pues teníamos algunas cosas claras. Una de ellas, lo que queríamos era contar un cuento. Esto es un cuento de un viajero que sube, como alguien ha dicho, y se va encontrando con algunos del pueblo que le cuentan peripecias. Pero eso que teníamos muy claro, también teníamos claro que hay que dar una imagen. Esto ahora estamos, decía, una imagen vale más que 1000 palabras. Uno decía, no, jamás, la palabra vale más que 1000 imágenes. Pero la imagen, si queríamos que fuera la de una persona, antes Marisa se emocionaba un poco, una persona que para prácticamente todos tiene un singular valor, porque fue un corito más viniendo de fuera y porque sobre todo trasladó a sus pinceles la pureza con su mirada pura y su alma pura, que es Josécho. Dicho lo cual, yo voy a hacer algo, y aunque está aquí el diputado, el editor no ha venido, que está absolutamente prohibido. Voy a empezar leyendo la dedicatoria. Acordaros cuando a alguien le dan un premio y tal, empieza a leer el abuelo, la abuela, la pariente, el cuñado. Yo voy a hacer algo lo mismo. Además, cuando los autores le pasamos la dedicatoria del libro al editor, dice, esto no es una dedicatoria, esto es una tesis, vale. Y voy a hacer, además de leer una pequeña partecita del libro, el final. Voy a hacer lo que no hace ningún autor, destripar el final. Dicho lo cual, me callo y dejo hablar a los que aquí están. Este libro está dedicado a la memoria de Paco, el de las setas, el primer saludo que el viajero se encontraba al llegar a Candelario. Y a la del otro Paco, con tan florido apellido como Garrido, siempre entretenido en las peripecias de la asociación de mayores, que no de viejos, ni de la tercera edad. Y a la de Chema, el del pasaje, enredado y enredando, con y en su huerto, bien tocado con su sombrero de paja y parapetado tras un buen puro, contando historias e historietas de sus mundos de Dios. Y a la señora Agustina, la mejor guía turística que ha tenido Candelario en las épocas en las que tales no se conocían, explicando los intríngulis de la iglesia con su sonrisa pícara, su mirada vivaracha y su talle menudo. Y a la de Teo, amante del chorizo de Candelario y de otras pitanzas de fuste, que nunca probó la lechuga porque jamás vio un grillo que pesara 20 arrobas. Y a la de Rosario, la de Palomares, que llegando con un carácter casi parejo al de la mítica dinamitera que cantara Miguel Hernández y que fue compañera del escribiente de este cuento.
y a la de Josecho, que llegando de fuera supo embeberse del alma de los coritos buscando la categoría de lo perfecto. Y a las hermanas Vallejera, que llevando apellido foráneo, supieron hacer como pocos a Candelario y sus gentes al modo de aquel pintor que decía que nada hay imposible para una mano guiada por la mente. Y a la mirada transparente y noble de Pedro, que te mostraba sin pudor su alma desnuda y sin doblez. Y a la de cuantos han ido haciendo que Candelario sea lo que es. En cuanto a la pequeña, esa es la dedicatoria, a la pequeña cuchufleta, en un encuentro del viajero que es el protagonista, con algún sujeto. Oh, el callejón del fraile, qué buenas caladuras me tiene a mí quitadas. ¿Y eso? Sí, hombre, de joven, como en algo tenía que trabajar y en mi familia no había posibles para dedicarnos a la industria del chorizo, ni teníamos tierras, a no ser una huertilla que malamente nos daba 4 berzas y algún otro producto del puchero, me apunté para ser sereno cuando uno de los 2 que había no pudo seguir haciendo el trabajo porque se puso malo. El sueldo era chico, así que me metí también a medio sacristán para hacer unas perras y poder pensar en casarme. Luego en el ayuntamiento quedó libre el puesto de alguacil y me lo dieron. De eso trabajé toda la vida. Pero cuando fui sereno, de unas pocas caladuras en las noches de lluvias e invernizas me libré guareciéndome en el callejón del fraile. O sea, que usted, dejando en mal lugar el dicho, pudo servir a Dios y al diablo, que no sé entonces, pero ya ve la fama que tienen ahora las administraciones. Se rió de buena gana el viajero, sacando con la ocurrencia un gesto pícaro de su guía. Algo aprendería del señor cura y del señor alcalde. ¡Picardías! Me acuerdo ahora que me he hecho viejo y que la memoria se me va a cuando era joven, del consejo que siempre me daba el señor cura párroco cuando fui yo más monago que sacristán. El hombre era muy campechanote y gustaba de la guasa, parece que le estoy viendo. De 4 grandes males te libre Dios, nanín, del aire colao, del cura envergao, de trasera de mula y de delantera de viuda. Esta vez fue la ocurrencia del paisano la que consiguió la carcajada del viajero. El hombre era de naturaleza socarrona y gustaba de enredar con las palabras. En otra ocasión la cogió con los sucios que iban los hombres a casa, sobre todo los carboneros y los que andaban por el monte. Alguna señorona le iría con el cuento de que daba feo que las mujeres anduvieran por la calle con las sayas y los delantales llenos de lamparones, que ya dirá usted, las pobres criaturas faenando todo el día de Dios, cómo iban a protegerse si los mandiles iban sucios o limpios. La cosa fue que el señor cura enredó un tema con el otro y al final del sermón en la misa mayor del domingo pone cara de pillo y suelta. A ver, los hombres que vais al monte, al volver a casa lavaros las manos, que si no, como las traéis sucias, vais a las mujeres, se le manchan los mandiles y al final nos manchamos todos. Sí que debió tener peligro el cura, sí. Uy, que va, un bendito de Dios. Lo que pasa, ya le digo, es que era muy guasón. La gente lo quería mucho y lo sintió cuando se murió. Y el señor alcalde. Tengo entendido que hubo hace muchos años uno muy famoso, amigo de la infanta Isabel, la chata, que venía por aquí y iba por los madriles y andaba los 2 como Pedro por su casa. Don Paco Rico, un hombre con mucho dinero que se hizo traer semillas y plantas de todas las partes del mundo para hacerse un jardín como no se ha conocido otro igual en la comarca. Yo me hice sereno cuando ese señor ya era muy viejo, así que no le traté. En cambio, sí me tocó lidiar con alcalde y secretarios, que los unos y los otros mandaban. En el ayuntamiento hubo muchos años un secretario que, como el cura, se hizo viejo aquí y era también muy burlón. Decía que para ser autoridad, más que leyes y conocimientos, lo que hay que tener es mucha pesquis. El hombre, como el cura, también tenía un dicho muy en boca. Aunque él era secretario y yo alguacil, decía que, a fin de cuentas, los 2 vivíamos del pueblo. Y que viviendo del pueblo no hay que perder de vista que a los ayuntamientos quererlos
ofrecerlos y no darlos, comer y dormir de ellos y al mejor tiempo dejarlos antes de que te echen ellos. Nuevas risas. Un día vinieron a él con quejas dos mujeres que se querían tirar de los pelos. La pelea había empezado en los lavaderos. Entonces no había lavadoras ni todos esos aparatos que hoy se encargan de las tareas de la casa y las mujeres tenían que ir a lavar la ropa sucia al río. Ya se puede imaginar usted el frío que las pobres criaturas pasarían en invierno, que tengo yo vista alguna, que tenía que romper el hielo con un canto para poder lavar. Bueno, pues la cosa es que las mujeres madrugaban y se llegaban hasta los lavaderos para colocar una tajuela o la tabla de lavar y coger sitio. Los que primero llegaban cogían los mejores puestos, en la parte más alta, para que al lavar el agua les llegara limpia, sin restos de los jabones y suciedad de otras que lavaran más arriba. Se conoce que una madrugó y puso su tabla de lavar la primera, pero llegó otra más pícara y la cambió con la suya. Así que cuando se juntaron las dos, la bronca que se formó fue morrocotuda. Casi se tiran de los pelos, ya le digo. Una tercera, que siempre hay alguien que por arreglar malmete, le dijo que se fueran al ayuntamiento a poner una denuncia. Y allá que fueron, la recibió el señor secretario, como el torero al Miura que sale de los chiqueros. Señor Juan, que así se llamaba el secretario, la tía Melchora me ha cambiado la tabla de lavar y encima dice que soy una mala mujer, cuando la embustera hija de mala madre es ella. No, señor, eso no se lo consiento yo a nadie, que la zorra es ella, replicó la segunda. Haya paz, hijas, haya paz, que seguramente las dos tengáis razón, sentenció el hombre, ni el mismísimo Salomón. Y la parte final del libro, no se habló más. El escribiente ofreció su coche para subir y el viajero fue disfrutando de las vistas, carretera arriba, cizagueante, como las que ya conocía desde Béjar, pero más estrecha y empinada. El escribiente fue enseñando los restos de algún corral de ganado, incluso de una placita de toros donde, en sus buenos tiempos, participaron en alguna tienta famosos toreros. El pantano de Navamuño, allá a lo lejos, de donde beben los de Béjar, y otros pueblos de la comarca, la instalación de un secadero de embutidos, antaño matadero industrial, perteneciente a una conocida marca de chorizos, y pinos, los del paraje de la Cruz del Herrerito, lugar de esparcimiento de los coritos. A la vuelta de los últimos recodos, el viajero vio una explanada con un hotelito al fondo. El escribiente, deteniendo su coche, le informó de que habían llegado al travieso. El viajero, como le anunciara su cicerone, quedó sorprendido por la hermosura del paisaje, con el valle en lo hondo, el pueblo en el medio y en el horizonte las sierras y picachos primeras de Gredos, Espinazo de Castilla, que dijera Unamuno. El escribiente, viendo absorto al viajero, guardó silencio a su lado, apreciando, eso sí, como el hombre, imbuido, como una pieza más en el espectáculo que se le ofrecía, dejaba entrar por todos sus sentidos las sensaciones que a él llegaban. ¿Qué le parece? Pudo el escribiente sacar de su ensimismamiento al viajero al cabo de un buen rato, apreciando una extraña apacibilidad en los rasgos de su cara, como si una tranquilidad se hubiera apoderado de él. Todo habla, amigo mío, exclamó al fin. No hubo más palabras. En la cara del viajero una sonrisa que le acompañó a lo largo de todo el camino de vuelta al pueblo. Todo habla, amigos míos, en Candelario. Gracias. Bueno, pues he venido estos 3 años a Candelario con muchísima frecuencia, como digo. Yo digo casi que la tenía olvidada porque de niño yo venía aquí al albergue del parque y pues a pasar algunas temporadas ahí en ese albergue, como todo el mundo sabe que veníamos los niños de Salamanca, y tenía ocasión de ver las corridas de toros que se ponían, no sé si sigue poniendo esa plaza de toros abajo al lado de la ermita, entonces se ponía, no sé si ahora se pone o no se pone, y existían aquellas corridas de toros. Os rodeábamos a don Rafael Laínez, y que estoy seguro que en algún momento le da algún empujón a Ana María, porque ella también me decía que rodeaba a don Rafael Laínez para oírle hablar
yo también lo recuerdo aquello, o sea que es posible que algún empujón le haya dado, le he tirado de las trenzas a ella cuando los dos éramos niños, no lo sé. Bueno, pues aquel cariño que yo tuve a Candelario de niño, no es que lo haya perdido, lo había olvidado, porque yo he seguido viniendo a Candelario en estos intermedios, el de estos 3 últimos años y el de la niñez, he venido muchísimo a Candelario para subir a la sierra. Yo tengo una afición por la montaña desde siempre, y entonces he venido muchísimas veces a Candelario, pues he subido al Calvitero, en La Ceja, al Torreón, Ollamoros, Ollacuevas, he bajado a la dehesa, pasando por la roca esa tan curiosa que aquí llamáis el Cascanueces, o he ido hacia la Laguna del Duque para salir por Solana, en fin, conocía la sierra perfectamente, pero venía a Candelario y a lo mejor paraba un momentito a primera hora para tomar un café, quizá a última hora cuando bajaba para tomar un refresco, pero no me he metido en estos últimos años en lo que el diputado de Cultura dice como la intrahistoria que reconoce mi abuelo, y lo lamento muchísimo, porque bueno, pues perdí ese conocimiento de la intrahistoria que decía mi abuelo, que se adquiere pues paseando por las calles y hablando con la gente, porque entraba, venía y salía inmediatamente. Y lamento porque es que mi abuelo me dejó en herencia aquello, o nos dejó en herencia ese mandato de que teníamos que venir y parar. Voy a leer una línea. Decía en el retorno del remanso serrano, decía, de estos terminales, hablando de Candelario, de estos terminales de ir, quedarse y volver, y no de ir, pasarse y seguir, que es lo que yo he hecho durante muchísimos años, excepto en la niñez y en estos 3 últimos años, pasaba y seguía. Bueno, pues lo lamento muchísimo no haberlo hecho, pero ahora voy a enmendarme. Bueno, pues ahora los autores, Benito y Daniel, nos han puesto en nuestras manos una verdadera joya. Es una verdadera joya que yo he leído con muchísimo interés y, bueno, pues algo que nos pone en conocimiento de todo Candelario y de los coritos. Aquí se puede aprender todo lo que se dice de Candelario y coritos. En el primer capítulo, ese camino que va de Béjar a Candelario, me gustaría hacerlo y os invito a que un día lo hagamos juntos. Cuando he subido esta mañana, he subido muy despacito tratando de ver todo hecho que describen en el libro, todas esas industrias que han ido desapareciendo. He visto lo del Navazo, efectivamente, porque es que casi se choca uno con ello, pero el resto de cosas no he tenido ocasión de verlas. He dicho, un día tengo que recorrer ese camino de Béjar a Candelario al lado del río, que no debe ser mucho, y yo creo que podríamos hacerlo un día con vuestra dirección para ir viendo todas estas cositas. El batán no lo he visto. Por cierto, el batán. Bueno, en el libro se describe perfectamente lo que es un batán. Recordáis todos, todo el mundo recuerda el Quijote, y como una de las aventuras de Don Quijote ocurre con un batán, que por la noche están oyendo el golpeteo del batán y se asusta Sancho Panza, se asusta Don Quijote. Pues en el libro de Cervantes no describen perfectamente lo que es un batán, cosa que aquí sí se describe perfectamente. Allí hablan del ruido que está asustando a Sancho Panza y a Don Quijote, y luego se dan cuenta de madrugada que aquello es un batán, y no había otra cosa, no había gigantes ni nada. Aquí sí se describe lo que es un batán, porque allí uno lo lee y si no sabe lo que es un batán, pues simplemente es un chisme que hace muchísimo ruido. Y por cierto, hablando del Quijote y de Cervantes, ¿saben que los sanabreses están queriendo reivindicar que Cervantes nació en la zona de Sanabria? ¿Y por qué? Porque en las descripciones del Quijote hablan con muchísima frecuencia de riscos, montañas, valles, el batán, y entonces ellos dicen que esas descripciones del Quijote son muy parecidas a las de Sanabria. Bueno, yo cuando leía esto digo, bueno, si aquí tenemos un batán, tenemos riscos, tenemos montañas, y el Quijote, según me han recordado los autores, está dedicado al duque de Béjar. Al duque de Béjar. Bueno, no será Cervantes de esta zona. Bueno, yo creo que a lo mejor los autores podían investigar este tema y a ver si Cervantes era de esta zona y no de Sanabria ni de La Mancha,
pero por favor no gastéis tanto dinero como el que se ha gastado en Madrid en buscar los restos de Cervantes, hacedlo un poquito más barato. Bueno, el libro, como digo, es una guía magnífica, magnífica de Candelario. Lo siento, le ha quitado un poco el puesto al guía de Candelario. Bueno, no le ha quitado el puesto, sino que te va a ser muy útil seguramente. Nos habla del origen y la historia, el nombre de Candelario. Yo no lo sabía, lo he leído aquí, Candelario, el río de las candelas. Bueno, ni me lo había planteado nunca, bueno, lo he leído aquí. La relación con los pueblos vecinos, la descripción de las casas, de esta casa chacinera. Menos mal que había leído que en el libro que todos esos chorizos son de pega, porque si no, al subir por las escaleras me hubiera abalanzado sobre ellos. Menos mal que ya venía advertido porque lo había leído que todos esos chorizos son de pega. Viene la descripción de las batipuertas, pero lo siento autores, pero yo me quedo con la descripción que me hizo Ana María hace un par de años, de las batipuertas, de la utilidad. Yo aquello que me contó ella está bien aquí, pero la descripción que me hizo Ana María yo creo que no la habéis superado, lo siento mucho. Me ha sorprendido en el libro ver que Candelario tiene, ya no me perdí, no sé si 12 o 14 fuentes. 12 o 14 he podido contar. Bueno, pues sí, uno llega a Candelario y efectivamente ve fuentes por todos los lados, pero hasta 12, 14, cada uno con su nombre distinto. Me he enterado que hubo una guerra de agua con Béjar, la guerra de las aguas, que ganó finalmente Candelario después de mucho tiempo, ganó Candelario por las regaderas, que yo siempre había pensado que se llamaban regateras, pero no, parece ser que el nombre auténtico son regaderas y no regateras. Bueno, realmente es una joya. Y lo que me ha llamado mucho la atención, uno va viendo todos los capítulos y en cada uno de los capítulos pues hay unas estrofas que supongo que tendrán música, supongo. Me encantaría poderlas oír en algún momento, la música de todas estas estrofas. No sé si alguien será capaz de... Benito las va a cantar, o el diputado, a Marisa. Bueno, pues me encantaría. Y yo, fíjate, toda esta gente que se dedica a rebuscar en la intrahistoria de todos los pueblos, todas estas estrofas, canciones que hay en cada una de las comarcas, creo que lo habéis superado con creces realmente, porque en cada uno de los capítulos hay verdaderamente unas estrofas que son preciosas y sería precioso poderlas oírlas cantar. He podido ver todos los personajes que han desfilado por Candelario, pues Filiberto Villalobos, mi abuelo Miguel de Unamuno, Francisco Rodríguez padre, Francisco Rodríguez Adrados hijos, Victoria Adrados, bueno, todos esos personajes que nos habéis ido metiendo ahí, que nos habéis recordado que han pasado por Candelario. Bueno, no quiero ser mucho más prolijo y simplemente pues de esas primeras estrofas pues leer los últimos. Aquí termina la fiesta de esta gran exhibición. Si les ha gustado un poco, les aplaudan, por favor. Muchas gracias.